Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes una explicación donde vamos a ver cómo detectar la urgencia en el mercado. Esto es algo que ya lo he explicado mientras estoy analizando el gráfico y estoy buscando tomar algunas operativas. Sin embargo, hoy se los voy a explicar más a detalle y también les voy a decir por qué motivo nos es de mucha utilidad poder identificar un movimiento urgente. En este momento debes de estarte preguntando qué es la urgencia en el mercado. Y mira, esto es cuando los compradores o vendedores dominantes, cuando hablamos de un comprador o vendedor dominante nos referimos a los que mueven el mercado, a las instituciones o a los que manejan grandes cantidades de dinero. Estas personas, compradores o vendedores, toman el control del mercado creando una sensación de urgencia. Esta sensación de urgencia hace que todos quieran entrar en una dirección para no perderse el movimiento que el mercado está creando. Esto ocasiona que muchos traders reaccionen simultáneamente para poder aprovechar ese movimiento. Y asimismo, mientras ese movimiento se va creando, más traders se van integrando en dirección al movimiento y esto causa el famoso FOMO, que es algo que ya hemos hablado también aquí en el canal. Y básicamente lo que estamos viendo es que todos quieren entrar o salir al mismo tiempo, ya que nosotros sabemos que los mercados son un reflejo de la psicología colectiva. Entonces, cuando muchos traders perciben lo mismo, actúan simultáneamente generando movimientos abruptos. Así que básicamente un movimiento que muestra urgencia es un movimiento abrupto creado debido a que muchos traders y que a los traders dominantes también están ingresando simultáneamente en una dirección. Ya hemos hablado también un poco de esto en las clases de las rendiciones, ya que prácticamente cuando tenemos un grupo de traders que se están rindiendo, están saliendo al mismo tiempo, están actuando de forma simultánea y también contribuyen a crear esos movimientos abruptos. En la descripción de este video te voy a estar dejando esas clases como recomendación. Ahora quizá te preguntes, ¿para qué nos sirve detectar esa urgencia del mercado? Esto nos sirve principalmente para evitar operar en contra de un movimiento fuerte. Tú sabes que cuando operamos en contra de movimientos fuertes estamos operando con muy baja probabilidad de éxito y de preferencia se deberían de evitar ese tipo de operaciones. De la misma forma nos sirve para aprovechar el movimiento fuerte y así podemos tomar operativas a su favor. Si eres capaz de detectar un movimiento de urgencia, vas a poder detectar también un posible nuevo movimiento a favor de la tendencia después que se dé un retroceso. Imagina que aquí tenemos un movimiento fuerte hacia abajo, tenemos un movimiento de urgencia. Entonces sabemos que después de tener un retroceso podríamos seguir operando a favor del movimiento urgente, más o menos que se dé un retroceso de esta forma y que después el precio continúe bajando. Así que básicamente detectar un movimiento urgente nos sirve para saber dónde nos encontramos parados en el gráfico en ese momento. Muy bien, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos en el gráfico para que puedan entenderlo de mejor forma y asimismo les voy a explicar algunas de las características más importantes que tiene que tener un movimiento para poder ser catalogado como un movimiento de urgencia. En primer lugar vamos a detectar que se están creando velas más grandes de lo normal. Quiero que veas este movimiento de acá. A estas alturas creo que tú ya puedes identificar que este es un movimiento muy fuerte bajista. Pero mira, al principio de ese movimiento fuerte bajista tenemos estas tres velas. Esas tres velas son más grandes que las velas anteriores, entonces estamos cumpliendo con un rasgo de las características de un movimiento urgente. El segundo rasgo es que las velas tienen sus cierres cerca de sus máximos o de sus mínimos. Perdón, aquí era una O lo que debía de llevar. Por ejemplo, si es una vela bajista, su cierre tiene que estar cerca de su mínimo. Si es una vela alcista, su cierre debe de estar cerca de su máximo. Por ejemplo, mira, estas son velas bajistas y mira, la vela cierra acá en este punto y está cerrando cerca de su mínimo porque su mínimo es la punta inferior de la mecha. Esta vela cierra acá y aquí está la punta inferior de la mecha, entonces está cerrando cerca de su mínimo, asimismo esta otra vela. La siguiente característica es que de preferencia tenga mínima mecha opuesta. Por ejemplo, si estamos viendo una vela bajista, no queremos que tenga demasiada mecha arriba. Si estamos viendo una vela alcista, no queremos que tenga demasiada mecha abajo. Entonces mira, este movimiento bajista fuerte se caracteriza porque no tiene demasiada mecha en la parte superior. Eso también nos está mostrando urgencia. Nos muestra urgencia porque los compradores no fueron capaces de empujar el precio hacia arriba, sino que directamente el precio se dedica a desplomarse un poco más. Mira, acá
recién empiezan a entrar un poquito más los compradores y nos está mostrando aquí en este momento que se está perdiendo un poco de fuerza. De todas formas, el movimiento es bastante fuerte, así que lo más probable es que nos deje una pausa o un retroceso en lugar de un cambio de tendencia, y es lo que observamos más adelante, un pequeño retroceso y de nuevo urgencia, retroceso y de nuevo estamos viendo un movimiento bajista. También estos movimientos que nos muestran urgencia suelen dejar velas consecutivas a favor del movimiento. Entonces observa, acá veníamos de una tendencia alcista porque la EMA se encuentra acá y el precio se encuentra arriba de la EMA, así que veníamos en una tendencia alcista. Tenemos un retroceso hacia la EMA, vemos que los compradores intentan dominar aquí en esta mecha. Vemos que los compradores intentaron crear un rebote en la EMA y seguir subiendo, pero fallaron y nos empiezan a dejar una secuencia de velas bajistas fuertes, muy grandes, cerrando cerca de su mínimo y que nos están mostrando justamente la urgencia en este movimiento, que es como te decía, también hay traders que se están rindiendo durante este movimiento y muchos vendedores que se empiezan a unir a este movimiento bajista, generando la urgencia en estas velas. Si bien es cierto que tal vez cuesta un poco buscar una operativa de venta al inicio de este movimiento, pues podemos esperar, por ejemplo, a que se dé un retroceso. Se cree, por ejemplo, esta vela envolvente bajista que rompe esta punta de mecha y podríamos buscar alguna operativa de venta. O podemos esperar, por ejemplo, que el precio suba, retroceda, y tú ya sabes, ¿no?, que esta es una vela maestra. Si no lo sabes, por favor, pasa a ver la clase aquí en YouTube porque está explicada la estrategia de la vela maestra. Vemos cómo el precio sube en 2 velas hasta la resistencia de la vela maestra y sigue empujando hacia abajo, permitiéndonos tomar alguna operativa de ventas durante ese movimiento. Entonces, poder detectar un movimiento de urgencia nos permite adaptarnos en la dirección de la nueva tendencia y buscar oportunidades de operar a favor de esa dirección. Y como te he dicho antes, generalmente cuando tenemos un movimiento de urgencia, el precio suele hacer retrocesos y después tratará de continuar a favor de ese movimiento urgente. Acá te muestro otros ejemplos bastante claros. Mira acá. No tenemos demasiada mecha en la parte inferior, lo que quiere decir que los vendedores no pudieron empujar el precio demasiado hacia abajo. Mira que estas velas también son considerablemente más grandes que las velas que teníamos previamente. Asimismo, las velas están cerrando cerca de su máximo o en su máximo, ¿okay? Idealmente no deberíamos de tener mecha abajo ni mecha arriba, pero tú ya sabes que casi no vamos a encontrar esos escenarios tan ideales. De cualquier manera, acá tenemos 1, 2, desde la segunda vela ya empezamos a ver urgencia. Está bien si no operas allí, pero ves una tercera vela y ya te está mostrando más urgencia en subir, entonces sabes que debes de dejar de vender y tienes que empezar a buscar alguna operativa de compra. Eso sí, tienes que tener cuidado de buscar operativas de compra cuando el precio haya subido muchísimo, porque si no te va a pasar la clásica de que terminas operando justo cuando el precio se le ocurre dar un retroceso y te quedas atrapado en 1 o 2 velas de retroceso. Entonces, siempre espera tener buena información, por ejemplo, algún nivel de soporte o resistencia que haya sido roto y te apoyas en eso, o algún patrón de continuidad, como lo sería un martillo o un pin bar de relleno. Si no, simplemente espera que se dé retroceso. Mira, acá tenemos un retroceso de 2 velas y como yo te había dicho antes, después de un movimiento de urgencia, de un movimiento muy fuerte, el precio puede intentar empujar nuevamente para crear otro impulso a favor de la tendencia. Entonces, por ejemplo, acá después que el precio baja, podrías tratar de buscar alguna operativa de compra. Quizá hubiéramos comprado acá en este retroceso y cuando se crea la estrella. El problema es que es una estrella mal formada, entonces no da demasiada oportunidad para buscar una operación de compra. Si tú ya has estudiado el curso que está subido aquí en el canal, sabes que si vamos a comprar acá en esta siguiente vela, deberíamos de apoyarnos con el punto de entrada en esta punta de la mecha, porque no es una buena formación de la estrella y eso nos permite respaldar nuestra operación. Ahora bien, si estamos en trading clásico, pues claro, puedes buscar una operativa de compra por acá, colocas tu stop loss aquí abajo y a pesar de quedarte atrapado en un par de velas de retroceso, no pierdes porque el precio al final se termina yendo a tu favor y tomas beneficio en la parte superior. Así que te das cuenta que no importa cuál es el mercado que estés observando, se analiza de la misma forma. Mira, aquí al principio tenemos este movimiento. Si yo te pregunto si ese movimiento es fuerte, saludable o débil, lo más probable es que me digas que es saludable porque no hay demasiada fuerza bajista en estas velas.
bajas, hay muchos retrocesos seguidos. Entonces, en definitiva, este movimiento que estoy marcando acá no es un movimiento fuerte, pero aquí podemos observar cómo se empieza a acelerar ese movimiento mostrándonos urgencia, es decir, los vendedores empiezan a tratar de ingresar con mayor rapidez en esas ventas. Eso nos deja velas que no tienen mecha en la parte inferior o que tienen mecha muy pequeña, es decir, están cerrando cerca de su mínimo, y tampoco tienen demasiada mecha o no tienen mecha en la parte superior. Ese es un movimiento que nos muestra urgencia. Aquí al principio tal vez no hay tanta urgencia, pero la vamos viendo en las demás velas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos preparamos para buscar alguna operativa de venta cuando veamos alguna oportunidad. A lo mejor sea después de este retroceso que hace el precio a esta zona. En realidad, si tuviéramos aquí un nivel, por ejemplo, de resistencia, podríamos buscar una venta de forma inmediata, pero si no tenemos eso, simplemente nos queda esperar. Podrías operar después de ver este pin bar. Si te das cuenta, a lo mejor se hubiera perdido esa operación. Yo te diría que es porcentaje de riesgo. El problema es que esta mecha sube demasiado, pero aún así sería una venta válida. Si no, pues simplemente esperas un poco más y observas cómo el precio hace un doble techo hacia la EMA y nos crea una estrella de la tarde, que está bien formada, es una estrella bien bonita y se podría operar inmediatamente en la apertura de la siguiente vela o tratando de agarrar un punto de entrada en la punta de la mecha, y esa sería una operación bastante buena, ya que pudimos observar que había urgencia bajista, nos adaptamos y empezamos a buscar ventas. Por ejemplo, acá algo que deberías de evitar es buscar una compra. Muchos van a decir, es un doble suelo y voy a comprar porque rompió el cuello y tal, y se quedan súper atrapados, pero tú ya sabes que esa es una mala idea porque tenemos urgencia hacia abajo, urgencia de ventas. Entonces lo mejor es que te adaptes y trates de buscar una operativa de venta. Mira, acá tenemos este otro nivel que fue roto, tenemos un martillo de continuidad, podríamos vender en la siguiente vela. Aquí se perdió, pero pues acá podemos recuperarlo. Entonces esa es la información que estamos buscando interpretar para poder tomar operativas a favor del movimiento. Acá tenemos otro movimiento alcista que nos muestra bastante urgencia en estas velas de por acá. Mira, son velas, bueno, principalmente esta es una vela bastante grande, no tiene mecha en la parte inferior, está cerrando cerca de su máximo. Entonces son velas que nos están mostrando urgencia, nos están mostrando bastante fuerza alcista. Así que ahí te puedes preparar para ir buscando una operativa de compra. Y quiero que veas lo siguiente, mira acá, es un movimiento de urgencia, tenemos un retroceso y a pesar que aquí hubo cierta fuerza bajista, el precio se recupera y continúa subiendo. Lo que te decía antes, que cuando tenemos un movimiento de urgencia, el precio suele hacer retroceso y después tratará de continuar a favor del movimiento de urgencia. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos buscar alguna operativa de compra. A lo mejor entramos en compra acá después del envolvente, lo cual sería una compra completamente válida. Si nos vamos con un mal punto de entrada, pues perderíamos la operación, pero si nos respaldamos con la EMA, pues excelente. Podemos respaldarnos con la EMA porque ciertamente hay fuerza en estas velas bajistas que te estoy marcando ahorita. No demasiado, este no es un movimiento demasiado urgente, porque mira, en primer lugar, esta vela muy grande no puede pasar esta punta de la mecha. Mira, esta de acá ya tiene una gran mecha en la parte superior, no tiene demasiadas características de urgencia como este otro movimiento alcista. Entonces es por ese motivo que claro, aquí se pierde, se pudo haber respaldado la operativa con un buen punto de entrada y luego simplemente nos seguimos adaptando. Por ejemplo, esperas un retroceso a la EMA, después del martillo buscas una operativa de compra, ¿no? Sería algo completamente válido de hacer. O por ejemplo, podrías buscar una operativa apoyado con un conteo de velas a favor del movimiento alcista, que has aprendido que es un movimiento alcista debido a este movimiento fuerte que se creó previamente. Ahora te voy a mencionar algo muy importante y es que no todas las tendencias van a mostrar urgencia. Mira acá. En el lado izquierdo tenemos una tendencia bajista bastante fuerte que en determinado momento aquí al principio nos estaba mostrando cierta urgencia, casi sin nada de mecha y con buen cuerpo, hasta que apareció esta vela, claro está, pero después seguimos con la misma fuerza, ¿no? Con la misma urgencia. Ahora mira este movimiento alcista. Este movimiento alcista no es demasiado fuerte, pero aún así es una tendencia alcista porque fue creando estos máximos y mínimos cada vez más altos. Sin embargo, no destaca la urgencia en ese movimiento. Por ejemplo, esta vela es la más grande de la tendencia, pero mira, las demás son 3 dojis traslapados con mucha mecha, entonces no vas a buscar compras inmediatamente. Por eso mismo el precio hace un movimiento hacia abajo después de estos dojis. Más adelante ya empezamos a ver un poquito más de urgencia, pero lo mismo, son velas bastante pequeñas, con demasiada mecha, entonces acá se vuelve un poco complicado buscar una operativa y lo mejor sería esperar a que el precio se desarrolle o avance un poco más.
hasta finalmente aquí, por ejemplo, donde ya empieza a denotar más urgencia el movimiento. El problema es que estábamos llegando ya a esta zona Z y eso hace que cambie un poco el contexto. Y por último te quiero mostrar un ejemplo de cómo sería un mercado que no nos está mostrando urgencia. Mira acá, por ejemplo, tenemos esta vela muy grande, sin demasiadas mechas, pero inmediatamente la siguiente vela es alcista. Eso significa que no hay urgencia por parte de los vendedores, sino seguiríamos viendo fuerza bajista. Luego tenemos estas dos velas con demasiada mecha, entonces en definitiva no hay fuerza bajista, no hay urgencia bajista y eso termina creando este escenario de rango que estamos observando. Entonces, por ejemplo, si tú logras ver esto, que no hay suficiente fuerza bajista, tienes que evitar tomar ventas muy abajo. Por ejemplo, cuando el precio rompe esta área de soporte, mira acá lo voy a marcar bien. Tenemos este soporte acá, el precio rompe el soporte con esta vela, yo sé que muchos se van a quedar aquí atrapados tomando ventas inmediatamente, cuando en realidad el contexto no favorece porque no hay una urgencia bajista, entonces lo más probable es que empiece a crear un rango. De hecho, aquí en estos movimientos con las mechas, con los dojis, ya se empieza a mostrar esa pérdida de fuerza bajista. Por ejemplo, acá tenemos una gran vela alcista que podría ser el inicio de un movimiento de urgencia, sin embargo la siguiente vela es bajista. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué los compradores no pudieron seguir dominando? Ya con eso en mente vamos a evitar tomar compras muy arriba porque estaríamos comprando en el área de resistencia de rango, pero ya nos ha confirmado el precio que no hay demasiada fuerza. Incluso aquí durante este movimiento bajista, sí, es un movimiento bajista, es una tendencia bajista y tal, pero mira, vela muy fuerte, retrocesos, vela muy fuerte, retrocesos, vela fuerte, retrocesos. No es un movimiento libre, no es un movimiento generado con velas de características de fuerza. Entonces lo más probable es que este movimiento no llegue muy lejos y después forme un rango o forme un cambio de tendencia. Así que eso es lo que podemos observar acá. Como te he dicho antes, no siempre va a haber urgencia al inicio de un movimiento. Entonces, cuando no estamos observando urgencia en el contexto, lo más probable es que estemos en un contexto saludable o en un contexto lento o dentro de un rango. Bueno, traders, con este último ejemplo llegamos al final de la clase. Espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo, que hayan aprendido a identificar estos movimientos que nos muestran la precipitación por parte de los compradores o vendedores que están tratando de dominar el mercado y asimismo estos traders que tienen FOMO, que tienen miedo a quedarse fuera, que contribuyen a que ese movimiento sea bastante fuerte. Si logramos identificar esta clase de movimientos, créeme que te vas a ahorrar muchas pérdidas porque vas a dejar de operar en contra de esos movimientos fuertes y vas a aprender a adaptarte, vas a aprender a conectar con el mercado y seguir esos movimientos. Muy bien, traders, con esto yo me despido. Ya sabes, si tienes alguna duda, alguna sugerencia, puedes dejarla en los comentarios y yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.